Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las advertencias de los expertos. Connotados exministros, magistrados y economistas escribieron un manifiesto sobre la reforma tributaria. Piden no golpear más a las familias pobres ni ahorcar a la clase media. Ampliaremos el tema con el exministro José Antonio Ocampo, abanderado de este manifiesto. Asegurado frente a los ciberdelitos, la proliferación de estafas por internet, robos de información, suplantación de identidad y otras modalidades provocó el surgimiento de nuevas pólizas de seguros que amparan a los colombianos en caso de ser víctimas en estos casos. Hablaremos del tema con un vocero de la compañía Seguros Mundial. El clamor de los bares por la reapertura. De nuevo, los propietarios de estos establecimientos piden a los alcaldes gestionar los planes piloto. Advierten que miles de empleos se han perdido y que es urgente la reactivación de estos negocios. Y un grupo de más de 30 personas, entre ellos exministros, economistas, analistas, periodistas y voceros sociales agremiados en el Centro de Pensamiento Lides, publicaron hoy un manifiesto muy interesante con consideraciones sobre la anunciada reforma tributaria. Para hablar de sus propuestas y de sus advertencias, le doy a esta hora de la noche la bienvenida al doctor José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y quien es el presidente del Consejo Directivo de este Centro de Pensamiento. Doctor Ocampo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Pues muchas gracias por la invitación para estar con ustedes y hablar de esta declaración del IDES. Bueno, doctor Ocampo, se acerca el momento más esperado, uno de los momentos más esperados de este año para los economistas, para el país, para los analistas, y es la presentación de las recomendaciones de expertos tributarios. Ese evento inicia mañana a las 8 de la mañana, pero antes se ha generado una gran polémica, una gran controversia por ciertas puntadas que ha empezado a dar el gobierno colombiano sobre su posible reforma tributaria. ¿Por qué ustedes en este documento piden no gravar a las personas de menores ingresos si al contrario desde el gobierno hemos conocido mensajes como por ejemplo la idea de que más productos tengan IVA o que más personas declaren y paguen renta en Colombia? Bueno, creo yo que son dos temas diferentes. El tema del IVA, lo cual nosotros no descartamos la posibilidad de hacer algunos ajustes a algunas tarifas específicas, pero consideramos que ese no debe ser el centro de la reforma tributaria y especialmente no debe incluirse un IVA alto para la canasta familiar. Lo de ampliar un poco la declaración de renta es una propuesta que podría ser aceptada. A esa no nos referimos en nuestra declaración. Nuestra declaración es más bien sobre el tema de cómo manejar los beneficios tributarios y sobre eso, si quiere, podemos hablar más extensamente. Pero es que ahí hay un tema interesante porque dice el gobierno que en el IVA hay ciertos beneficios, sobre todo para los ingresos más altos. ¿Por qué poner más IVA o que más productos tengan IVA podría ser nocivo para la reactivación económica? Bueno, el aumento del IVA sería negativo para la reactivación económica porque, digamos, ayuda a frenar el consumo, que es algo lo que necesitamos que se reactive en los próximos, en este año y en el próximo año. Entonces, no se descarta que haya unos beneficios para sectores de altos ingresos, pero en la medida en que están asociados a la exención que tiene el IVA para la canasta familiar, es difícil, nosotros decimos que eso no debe considerarse un beneficio tributario en el sentido estricto del término, porque es más bien una forma para garantizar que el IVA no sea regresivo, o sea, no afecte desproporcionadamente a los sectores de bajos ingresos. Entonces, nosotros consideramos que el IVA tiene que seguir siendo progresivo y por lo tanto tiene que haber unas tarifas más bajas para los artículos que entran en mayor proporción en la canasta familiar de los hogares pobres y de clase media. Entonces, doctor Ocampo, ¿cuáles son los beneficios que ustedes quisieran que se revisaran y que, modificándolos eventualmente, podrían incrementar el recaudo de Colombia? Mire, nosotros nos proponemos que haya una eliminación bastante fuerte de los beneficios que tienen las empresas de todo tipo.
incluso compensado con una baja en la tasa de impuesto a las empresas, que decimos podría ser del 25% si uno elimina la cantidad de beneficios específicos que existen en nuestras declaraciones para el impuesto de renta a las empresas, incluyendo los que se crearon en la reforma de hace 2 años. Por ejemplo, uno sobre el cual creo que todos los economistas estamos en desacuerdo, que es el descuento del impuesto de industria y comercio, del impuesto de renta, que no tiene ni pie ni cabeza, digamos, como concepto. Pero hay muchos otros beneficios específicos. Por eso en Colombia se dice que cada empresa paga una tasa diferente, que es más o menos correcto. Entonces, una tarifa más baja, pero sin exenciones, sería mucho más provechosa. En el caso de personas naturales también hay bastantes beneficios al tipo de ingreso que se recibe, también beneficios a la compra de finca raíz, que para los niveles más altos debería ser relativamente moderada o nula. Incluso beneficio total para las pensiones recibidas por personas de altos ingresos. Ese es un elemento que se puede también, digamos, modificar. También somos partidarios de hacer un impuesto al patrimonio mucho más activo, mucho más amplio, y debo agregar, consideramos que el hacer gastos de consumo a través de sociedades debe ser considerado como una evasión de impuestos, que eso es típico en los hogares de altos ingresos, que terminan haciendo su gasto de consumo a través de unas empresas, las ASAs u otro tipo de empresas, con lo cual efectivamente se está evadiendo el impuesto de renta. Eso es cuando montan una empresa pequeña con un patrimonio pequeño y reportan a través de la empresa los recibos de la luz y el mercado y los productos de limpieza, ¿no, doctor Ocampo? Exactamente, eso debe considerarse una evasión de impuestos. Doctor Ocampo, pero entonces usted habla de menor carga tributaria para las empresas. ¿Cuál tarifa sería la de renta, la que ustedes proponen para universalizar a todas las empresas bajo esa tarifa? Pero ustedes dicen que al contrario se podría aumentar la carga para sus dueños, sus accionistas. ¿Eso cómo funcionaría? A ver, nosotros, una propuesta que en realidad habría que estimarla con números, que no lo hemos hecho nosotros, pero nosotros consideramos que una tarifa del 25% en la renta de las empresas, que es de hecho la que se paga en zonas francas, podría aplicarse a todas las empresas si no hay beneficios tributarios específicos, sino que todas las empresas pagan esa tarifa sin beneficios adicionales. Esa sería, digamos, la propuesta que nosotros hacemos. No sé qué otro elemento. La de los accionistas. Sí, lo que pasa es que hay mucha evasión de los impuestos a las rentas de capital a través de dividendos que digamos que no se reportan. Entonces hoy en día ya se estableció una retención en la fuente para los dividendos que se le pagan a personas naturales. Pero cuando se pagan de sociedades en sociedades, por ejemplo, a todas esas sociedades que en el fondo sirven de mecanismos de evasión porque hacen gastos de consumo de los hogares de altos ingresos, esos dividendos no tienen retención en la fuente. Entonces nosotros creemos que tiene que haber un mecanismo más amplio de retención en la fuente sobre dividendos. ¿Cuál es la propuesta para gravar más a esos sectores que están en declive y que son ambientalmente muy criticados en este momento? ¿A qué sectores se refiere usted? ¿A los sectores de energía, por ejemplo? Ustedes dicen que hay sectores que son ambientalmente nocivos y que podrían tener una mayor carga. No, pues en el fondo, digamos, la mejor propuesta sería aumentar el impuesto a las emisiones de carbono. Digamos, eso es lo que está detrás de esa idea. Por lo tanto, que las emisiones de carbono paguen mucho más que lo que está pagando hoy en día. Aunque debo decir, Colombia tiene la virtud de que es uno de los pocos países latinoamericanos que ha establecido este impuesto. Entiendo. Doctor Ocampo, con todas estas propuestas, ¿usted cree que se puede tapar el déficit fiscal o conseguir los recursos que necesita la nación para tranquilizar a las calificadoras de riesgo, para ajustar nuevamente las finanzas del país después de la pandemia?
Sí, nosotros creemos que con estas propuestas se puede lograr ese objetivo. Digamos, un impuesto muy diferente a la renta de las empresas, unos impuestos un poco más altos a los hogares de altos ingresos, un aumento del impuesto al patrimonio, en niveles modestos de todas maneras, el aumento del impuesto a las emisiones de carbono y ese mecanismo que evite que, digamos, que los hogares de altos ingresos realicen sus gastos de consumo a través de sociedades. ¿Y ustedes están planteando algo por el lado, también algo por el lado del gasto? Es decir, ¿cómo se pueden fortalecer las políticas sociales que están rodando en este momento? Bueno, yo creo que todos podemos apoyar la idea de que el gasto sea más redistributivo, o sea, que se dedique mucho más a sectores de bajos o medianos ingresos. Sobre eso no tengo la menor duda. Más aún, el plan financiero que anunció el gobierno hace unas semanas tiene la gran virtud de que no lleva a cabo ese ajuste que se había planteado el año pasado en el plan plurianual de finanzas públicas, de acuerdo con el cual se reduciría drásticamente los gastos de este año. Nosotros consideramos que una reducción de gastos, sobre todo si es de gastos sociales en sectores de bajos y medianos ingresos, es claramente recesiva. Creemos que es mejor aumentar los impuestos. Claro, es que al final toca manejar con pinzas todas estas cosas para que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad, y es que todas estas medidas terminen impactando, frenando la reactivación económica del país. Doctor Ocampo, muchas gracias por estos minutos y por supuesto seguiremos hablando porque la reforma tributaria todavía no ha sido presentada. No, muchísimas gracias y todos estamos a la expectativa de lo que diga este informe de los expertos tributarios mañana. Seguramente van a cometer el error, se lo anticipo, de decir que la baja para la canasta familiar en el IVA es un beneficio tributario. Eso no es correcto. Bueno, pues doctor Ocampo, seguiremos hablando. Muchas gracias a usted por su tiempo. Efectivamente, se conocerán todos los detalles de esta comisión de expertos mañana entre las 8 y las 10 de la mañana. Tendremos un resumen en horas de la noche aquí en Signo Pesos. Y ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. 2.041.484 y corresponde al número de deudores bancarios que han salido beneficiados con las ayudas del plan de acompañamiento a deudores entre el 1 de agosto del año pasado, cuando nació este programa, y el 10 de marzo de este año. Según la Superintendencia Financiera, han sido redefinidas las condiciones de créditos que suman 35,9 billones de pesos. Recordemos que este programa busca aliviar a los clientes bancarios y facilitarles mantenerse al día en el pago de sus cuotas con el sistema financiero. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cómo va el ranking de los países con la vacunación más avanzada? Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Durante la pandemia muchas más personas han tenido que trabajar y estudiar por internet, lo que ha facilitado que se incrementen y de manera considerable los delitos informáticos. A su vez, esto generó que ahora existan seguros que cubran una eventualidad de estas. Para entender un poco más este tema, que inicialmente parece muy interesante, saludo al doctor Julio Andrade. Él es subgerente de inteligencia y desarrollo de productos de la compañía Seguros Mundial. Doctor Andrade, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Y a la audiencia, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Antes de hablar de los seguros, de las pólizas, de estas nuevas pólizas que hay en el mercado, ¿ustedes tienen cifras de qué tanto han crecido los ciberataques en medio de esta pandemia? Claro que sí, Víctor. Mira, según las cifras de la policía, durante la pandemia, desde marzo a octubre más o menos, el delito cibernético o el delito por medios informáticos ha crecido el 150% solamente en Colombia. 150%. ¿Y cuáles son las modalidades de delitos en Internet más frecuentes? La más frecuente y la que más incrementó en número, nominalmente, es la suplantación de identidad.
seguida de pérdida de información o secuestro de información, ransomware, que se llama técnicamente. Esos dos eventos son los que más se han presentado durante el incremento, durante la pandemia. Claro. ¿Y estos ciberdelitos están dirigidos principalmente a empresas o a personas naturales? Bueno, inicialmente el foco de los delincuentes, pues cuando empezó todo este tema, eran empresas, pero rápidamente han ido migrando hacia personas. Entonces ahí es donde nosotros en Seguros Mundial empezamos pues a identificar la oportunidad que tenía y la necesidad que teníamos socialmente de empezar a cubrir este tipo de riesgos. ¿Y qué quieren los ciberdelincuentes de una persona como usted o como yo? ¿Qué nos quieren robar? Básicamente, lo que hacen al suplantar la identidad, pueden sacar créditos a nombre de nosotros, pueden falsificar las tarjetas de crédito, pueden hacer estafas a nombre nuestro, pueden solicitar dinero a nombre nuestro. Entonces, por eso es que la suplantación es un tema bien importante. Pero además de eso, se dedican también a hacer males, o sea, independiente de hackers que quieren o delincuentes que quieren tener una retribución o delincuentes que simplemente quieren hacer un mal. Entonces te destruyen la información que tienes en el computador, fotos, videos, las tesis, pero también hay algunas que secuestran la información. Entonces quieren como pagos por este tipo de rescates y todo este tema. Ah, pero muy interesante, pues también para estar prevenidos. Bueno, y en medio de ese contexto, de todo esto que está ocurriendo, ¿cuáles son las pólizas, los seguros que están apareciendo en el mercado? Bueno, mira, nosotros diseñamos una póliza que se enfoca precisamente en lo que estábamos hablando. Entonces, lo que cubrimos es la protección de identidad, que si te suplantan, ¿sí? Si te llegan a clonar tu tarjeta, si te suplantan y hacen una estafa, si sacan un crédito a tu nombre, la compañía responde pues hasta el monto que tú contrataste la póliza por estos pagos o compras por internet no autorizadas, ¿verdad? Además de eso, si se te llega a perder la información, como te comentaba ahorita, por culpa pues, de hackers o de delincuentes cibernéticos, te apoyamos con un monto económico para que contrates un experto o te podemos poner también un experto que te ayude a intentar recuperar esa información de la forma más rápida posible y más completa posible, porque a veces hay recuperaciones parciales. Entonces pues intentamos que sea lo mejor posible. Pero además de eso, Víctor, mira, si tú te das cuenta, ya no es solamente un tema monetario. En las redes sociales y en todo el tema de la vida digital también hay que cuidar mucho la reputación. Entonces nos enfocamos también en un tema de reputación digital. Cuando te veas afectado o sientas que te están afectando por reputación digital, nosotros en Seguros Mundial te ponemos un experto forense que se encarga de hacer todo el rastreo de las posibles fotos, videos, memes que puedan encontrar en la red para borrarlo y proteger tu identidad y tu reputación. Eso nos parece bastante importante, no solamente el tema económico, sino también el tema reputacional. Y todo esto también puede derivar en temas de gastos de abogados que tengan que defenderte, que te generen algún tipo de honorarios. También cubrimos estos gastos de defensa. Pero muy interesante. O sea, es decir, yo me imagino a una persona asegurando pues su casa, su vida, el carro, bueno, los elementos físicos, pero hoy en día se pueden asegurar los documentos de Word, las fotografías que tengo en el celular, en el computador, todo ese tipo de archivos. Sí, la información que tienes guardada en tu computador, ¿sí? La información que tengas personal, información tuya, que la tengas. Entonces si la pierdes, podemos entonces entrar a contratar un experto para que te recupere esa información. ¿Y qué valores podrían tener unas pólizas de estas, como para tener una idea? Estamos hablando de pólizas entre 35,000 y 50,000 pesos mensuales, que pues para el impacto que tiene económicamente, que te puede generar un evento de estos, es realmente muy, muy económico. Entiendo. ¿Y los colombianos cómo han recibido estas nuevas pólizas? ¿Las miran todavía con escepticismo o ya se ve algún tipo de apetito? Mira, salimos la semana pasada con esta póliza.
y hemos tenido muy buena receptividad. O sea, ya tenemos unos clientes que han comprado la póliza y muchos se han interesado y por redes sociales, por los distintos canales de comunicación han empezado a preguntarnos, pues porque son conscientes de que dada esta nueva vida digital, dada esta nueva normalidad, digamos, y que ya nos dimos cuenta que por la red y por internet y por el mundo digital podemos hacer muchas cosas, ellos sienten que necesitan proteger cada vez más esa identidad digital que todos tenemos y que vamos a llegar a tener en algún momento. Doctor Andrade, pues muy interesante este tema. Vamos a estar pendientes del crecimiento de estas nuevas pólizas que han aparecido durante la pandemia. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Gracias a ustedes y muy amable pues por el tiempo y súper recomendados que nos aseguremos no solo en cyber, sino en cualquier tipo de eventos. Nos falta todavía cultura del aseguramiento en Colombia. De eso hemos hablado mucho aquí en Signo Pesos. Cambiando de tema, recordemos que por estos días se está cumpliendo un año desde que los bares cerraron las puertas de sus negocios como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Hoy le están pidiendo nuevamente a las alcaldías y gobernaciones planes piloto para sumarse a la reactivación económica que están teniendo los demás sectores del país. Las sillas sobre las mesas, las tarimas desocupadas y los bares sin clientes. Así lucen los bares en Bogotá tras un año de inactividad que ha afectado a unos 19.466 comerciantes y dueños de estos establecimientos, como es el caso de Andrés Gutiérrez. Para todos los propietarios de todos los bares, gastrobares y restaurantes, ha sido el año con mayores retos de la historia. Ha sido un año difícil porque no solo hemos tenido que bajar nuestra nómina, nuestro personal, sino además cerrar locales y cerrar puntos de venta. Por eso clama por la reactivación del sector. Tenemos una cifra grandísima de artistas, meseros, bartenders, DJs, queriendo volver a trabajar y queriendo volver a reactivar toda su parte económica, pero nosotros los empresarios no podemos hacerlo al 100% porque no estamos logrando las cifras de hace un año ni 2 años. Y es que de esta industria viven unas 250.000 personas que se encargan de la logística y otras funciones, sumando el aporte que hacen las cervezas y licores del 5% del PIB en Bogotá. En los 3 últimos meses de 2020, en los que se permitieron planes piloto en restaurantes y gastrobares, se recuperaron 99.923 empleos, por eso el gremio hace hoy el siguiente llamado. Aprovechamos la fecha también para hacer un llamado fraternal a la alcaldesa Claudia López y a los demás alcaldes del país en donde no se han implementado las pruebas piloto para que soliciten dicha autorización ante el Ministerio del Interior con previo concepto de salud. Asobares ratifica su compromiso para que articuladamente puedan trabajar y retornar a la actividad económica tan golpeada durante la pandemia. Con esta información hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre inversiones que hasta hace pocos años a nadie se le hubiera ocurrido, pero que hoy mueven millonarias sumas de dinero. En segundos, aquí en 5 Pesos. Hora de darle la bienvenida a Juan Fernández y a su movida empresarial. Juan, buenas noches, adelante con su tema para hoy, bienvenido. Víctor, buenas noches. En los últimos meses, pues ha venido cambiando, como usted sabe, la forma en la que las personas mueven sus inversiones. Lo que eran objetos quizás comunes hace años, hoy son altamente valiosos y transables. Y sucede en todo el mundo y por supuesto pues nos toca en Colombia también. El último caso que le voy a dar es el de la venta que hizo la casa de subastas Christie's hace pocos días, de la que hoy se define como una obra de arte de un artista estadounidense llamado Beeple por $69 millones y que se define como un token no fungible o NFT por su sigla en inglés, que son una especie de monedas digitales que han despegado en la música o el arte y se usan en redes de computadoras, y al que así sea un dibujo, un video, una imagen o una canción inclusive, se le asocia un certificado de autenticidad y eso le da valor a ese artículo. Increíble, Juan. Pero ¿qué otros artículos están tomando mayor valor? Pues fíjese que ese hecho ha puesto a pensar a las personas qué tan comercializables y valiosas pueden llegar a ser lo que tienen en sus manos. Ese hecho ha puesto también a que todas las personas miren de qué manera
pueden conseguir algo de dinero, ejemplo los cromos o las monas coleccionables deportivas que ahora son digitales, pero son de alguna manera convertibles en clips, en videos, en tarjetas y tienen ediciones limitadas que provocan a los clientes y también a los vendedores. La NBA, por ejemplo, lo está explotando. En pocos meses han vendido en subastas más de $200 millones en momentos memorables con sus jugadores. Eso sin hablar del alza del Bitcoin o negocios como el de la venta de zapatos tenis de ediciones especiales que se han vuelto de colección y han impulsado compañías como StockX, el primer mercado de valores del mundo de zapatos tenis en el que los compradores hacen ofertas, los vendedores hacen preguntas y cuando una oferta y una solicitud se reúnen, pues la transacción se realiza automáticamente. Todo este tema, pues sin duda, desboca en miles y en millones de dólares en nuevas inversiones. Juan, ¿y cuál cree usted que será el futuro de todo esto? Pues Víctor, hoy inclusive el New York Times tiene un artículo sobre este tema y dice que a pesar de que millones de personas fueron despedidas en la pandemia, los cheques de ayuda e inyecciones de efectivo gubernamentales en las economías pues impulsan estas inversiones y las tradicionales como las acciones y los bonos pues se volvieron menos atractivas. A eso se suma ese papel de comunidades en línea como Reddit que tienen ese poder de hacer crecer o caer acciones que valían mucho o poco. Los sondeos que hacen con analistas medios como el Wall Street Journal o el New York Times indican que si bien esas tendencias de inversión no parecen representar un riesgo profundo para el sistema financiero en general, pues ya hay inversionistas intranquilos con la situación. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre estas inversiones que parecen un poco locas, pero que hoy son una realidad y también son rentables en términos de negocios. Muy interesante como siempre, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.553 pesos con 51 centavos. Cayó 22 pesos con 12 centavos el dólar. El petróleo de referencia Brent para Colombia también bajó 0,45%. Se ubicó en $68 con 57 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.168.000 pesos por carga. Está a buen precio. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,50%. Acción más valorizada, ETB con una ganancia de 2,22% y la acción que más cayó nuevamente fue Avianca con un retroceso de 2,97%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Esta es la lista de los países más avanzados en la vacunación, incluyendo las 2 dosis requeridas en la mayoría de las vacunas contra el COVID. El primero es Israel, que ya lleva el 49% de sus habitantes vacunados con la doble dosis. Emiratos Árabes lleva ya el 27% de la población inmunizada. Estados Unidos, 12%. Noruega, 5%. España, 4%. Colombia está mucho más abajo, pues apenas nos estamos acercando a las 50.000 personas con la doble dosis aplicada. Esto daría apenas el 0,1% de toda nuestra población. Los datos son del portal Nuestro Mundo en Datos y está actualizado con fecha de hoy. Así terminamos esta emisión de Signo Pesos, pero los esperamos mañana con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.